Hola a todos los que estén viendo este video. Nuevamente estamos aquí para resolver un nuevo ejercicio aplicando el método del ion-electrón en medio básico. Este ya es el octavo ejercicio que subimos en este canal y vamos a tratar ahora el caso de la oxidación del cromo. Veamos qué nos dice este nuevo ejercicio. Nos dice que el óxido crómico reacciona con el nitrato de sodio y el hidróxido de potasio para producir cromato de potasio, nitrito de sodio y agua. Lo primero que debemos ver siempre es el cambio en el estado de oxidación que está ocurriendo en los elementos para pasar de reactivos a productos. Entonces, vamos a identificar los estados de oxidación de cada elemento para verificar dónde están ocurriendo esos cambios. Y el primero es el cromo. Para formar el óxido crómico, el cromo tiene que estar actuando con su estado de oxidación de +3. Y veamos el producto que se obtiene que contiene cromo. Es el cromato de potasio, donde el cromo está trabajando con un estado de oxidación de +6. Este es un cambio. Veamos otro cambio. Está en el nitrógeno que compone el nitrato de sodio como reactivo. El nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación de +5 y para pasar a productos pasa a nitrito de sodio, donde el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación de +3. Este es otro cambio. Si identificamos el resto de los elementos, como el oxígeno, el sodio y el hidrógeno, incluido el potasio, verificaremos que no hay cambio. Verifiquemos para el potasio. Como hidróxido de potasio está trabajando con una valencia de +1 y como producto en el cromato de potasio podemos identificar también que está trabajando con su estado de oxidación de +1. El oxígeno en todos los casos está trabajando con un estado de oxidación de -2, tanto como reactivo como producto. Entonces no existen cambios en esos elementos. Por eso es que esos elementos no los vamos a denotar. Ahora, el siguiente paso es identificar. Si identificamos un hidróxido que esté en el lado de los reactivos o en el lado de los productos, verificamos que es una reacción en medio básico por la presencia de ese hidróxido. Y vamos a ver, o en ejercicios anteriores también ya vimos, cuál es el paso adicional que debemos realizar para llegar a alcanzar una igualación en medio básico. Prosigamos. Para formar semirreacciones necesitamos conocer la naturaleza de cada uno de estos compuestos y nos vamos a ayudar con esta tabla para saber qué es lo que pasa con cada uno de estos compuestos al estar en medio de agua. Y hemos visto esta tabla ya en todos los anteriores ejercicios que nos ayudan a identificar cuáles son las sustancias que se disocian y cuáles son las que no se llegan a disociar al estar en medio de agua. Y vemos que los que no se disocian son gases, aminas, anhídridos, óxidos, compuestos orgánicos, agua y peróxidos. Y aquellos que se llegan a disociar son todos los ácidos, hidróxidos, sales, sales orgánicas e hidruros. En el primer caso, tenemos el óxido crómico. Es un óxido, entonces no se llega a disociar. El siguiente compuesto, que es el nitrato de sodio, esta es una sal inorgánica, entonces llega a disociarse. Se va a separar en anión y catión, y el catión es la parte que es el metal que está presente en la sal, y el anión es, en este caso, el nitrato. La disociación sería de esta manera. El siguiente es el hidróxido de potasio. Sí se va a llegar a disociar, pero no lo vamos a registrar porque no va a interferir en las primeras semirreacciones que vamos a formar. Siguiente, el primer producto, que es el cromato de potasio.
es una sal inorgánica y se llega a disociar, separándose de sus cationes, en este caso son 2 potasios, y de su anión, que es el cromato, con una carga de -2. Ahora, el siguiente compuesto es una sal, el nitrito de sodio. Y como es una sal inorgánica, llega a disociarse en cation y anión. El cation es el metal y el resto es el anión que lleva carga negativa. Entonces tenemos el cation sodio y el anión nitrito. El agua no se disocia porque es el medio de reacción. Ahora que ya sabemos dónde están los cambios, vamos a formar en base a estos las semirreacciones que nos van a ayudar a identificar cuál es el proceso de liberación o captación de electrones que están sufriendo nuestros reactivos para pasar a productos. Identificamos el primer par de óxido crómico a el anión cromato. El siguiente es el nitrato que pasa a nitrito. Vean que estamos tomando las partículas que se disocian si es que se disocian. Y si no se disocian, anotamos el compuesto como está. Ahora, tenemos que aplicar un balance de masa y un balance de carga. Vamos a aplicar primero el balance de masa. Nos indica que vamos a verificar primero elementos que sean distintos de hidrógeno y de oxígeno. Y para igualar, solamente vamos a poner coeficientes numéricos. En este caso, en la primera semirreacción tenemos 2 cromos y al otro lado, como cromato, solo tenemos un cromo. Ponemos un 2. De esta forma, los cromos están igualados. Siguiente paso. Ahora tenemos que igualar los oxígenos, agregando moléculas de agua. En un lado, en el lado de los reactivos, tenemos 3 y en el lado de los productos, ahora que pusimos un 2, ya tenemos duplicada la cantidad de oxígeno. En total tenemos 8 oxígenos. Entonces, vamos a poner 5 moléculas al lado de los reactivos, de tal manera que tengamos 8 oxígenos en el lado de los reactivos y 8 oxígenos en el lado de los productos. Ahora, al agregar agua, hemos agregado hidrógenos. El tercer paso en el balance de masa nos indica que si nos falta hidrógenos, debemos agregar protones al lado que corresponda. En este caso, nos corresponde al lado de los productos. Vamos a agregar 10 protones, porque 5 moléculas de agua en total contienen 10 hidrógenos. Ahora, nos vamos al balance de carga. El balance de carga nos indica que para alcanzar cargas iguales, tanto en reactivos y en productos, debemos agregar una cantidad de electrones que representan cargas negativas, de tal manera que la semirreacción se iguale en carga. Entonces vemos que en el lado de los reactivos no se disocia ningún compuesto, no tienen carga, es decir, en el lado de los reactivos la carga neta es de 0, pero no se ve lo mismo en el lado de los productos. Tenemos 4 negativos que son en total provenientes del cromato, porque ahora tenemos 2 cromatos, multiplican también la carga, sería 2 por 2, 4 negativos, más 10 positivos. En total nos quedarían 6 positivos. Entonces, para neutralizar esos 6 positivos, vamos a agregar 6 electrones que aportan 6 cargas negativas. En total tendremos una carga neta de 0, igual que en el lado de los reactivos. Vámonos con la siguiente semirreacción. Siempre vamos a ver primero el balance de masa y luego el balance de carga. Vemos que los nitrógenos en reactivos y en productos están igualados, 1 y 1, pero no pasa lo mismo con los oxígenos. Tenemos 3 en el lado de los reactivos y 2 en el lado de los productos. Veamos, el segundo paso en el balance de masa nos indica que debemos agregar moléculas de agua al lado de donde nos falte oxígeno, en la misma proporción de oxígenos que nos hagan falta, en este caso solamente 1. Así, una molécula de agua aporta con un átomo de oxígeno. Pero al agregar agua, hemos agregado hidrógenos. El tercer paso nos indica que si nos faltan hidrógenos, agregamos protones al lado que sea necesario, en este caso, en el lado de los reactivos.
Entonces agregamos 2 protones. Así tenemos hidrógenos, oxígenos y nitrógenos igualados. El siguiente paso, una vez que hemos concluido con el balance de masa, vamos a realizar el balance de carga, agregando electrones de carga negativa. Entonces, vemos que en el lado de los reactivos tenemos 2 positivos y un negativo. En total tenemos un positivo, porque un positivo se va a neutralizar con el negativo. En el lado de los productos tenemos un negativo y el agua aporta con 0 de carga. Entonces solo tenemos la carga del nitrito, que es un negativo. Entonces vamos a agregar en el lado de los reactivos 2 electrones, de tal manera que la carga neta de la reacción en el lado de los reactivos va a ser -1, igual que en el lado de los productos, que también es -1. Ahora que hemos hecho la igualación en masa y en carga de las 2 semireacciones que hemos identificado, porque en estos está ocurriendo cambios en el estado de oxidación, es decir, cambios en el número de electrones, transferencias de electrones, vamos a hacer un intercambio de estos coeficientes que hemos identificado para los electrones. En el primer caso es 6, en el segundo es 2, pero vamos a trabajar con números más pequeños porque estos dos números, 2 y 6, son múltiplos. Entonces, a la primera vamos a multiplicar por 1, a la siguiente vamos a multiplicar por 3, de tal manera que encontremos el mismo número de electrones en ambos lados, en las 2 semireacciones. Entonces, la primera reacción, la primera semireacción multiplicada por 1 es prácticamente la misma, todo multiplicado por 1. Ahora la siguiente hay que multiplicarla por 3. Entonces tendremos, en lugar de tener un nitrato, 3 nitratos. Y en lugar de tener un nitrito, serán 3 nitritos. Teníamos una molécula de agua, multiplicada por 3, serán 3. Y los protones, teníamos 2, multiplicado por 3 serán 6. Y los electrones serán también 3 por 2, 6 electrones. Una vez que ya hemos hecho la multiplicación en cada una de las semireacciones, el objetivo era alcanzar el mismo número de electrones, de tal manera que las podemos simplificar. Ahora, tenemos más términos comunes, como el agua y los hidrógenos, los protones. Vean que tenemos 5 en el lado de los reactivos y 3 en el lado de los productos. Los podemos simplificar. 5 menos 3 hacen 2. Va a quedar 2 en el lado de los reactivos porque ahí es donde había mayormente agua. Entonces quedarán 2 aguas en el lado de los reactivos. Y los protones, tenemos 10 en el lado de los reactivos y 6 en el lado, o 10 en el lado de los productos y 6 en el lado de los reactivos. 10 menos 6 harán 4. 4 que se van a quedar en el lado mayoritario, que es ahora en el lado de los productos. Ahora, el resto de las partículas son distintas, entonces no las vamos a afectar. Va a haber óxidos de cromo, 2 cromatos, 3 nitritos y 3 nitratos. Ahora, si hasta ahí era en medio ácido, hemos obtenido protones que son provenientes de ácidos. El paso adicional es, entonces, aplicar en esta reacción parcial que ya hemos encontrado, gracias a las 2 semireacciones, una de neutralización. ¿De qué se trataba esta reacción de neutralización? Los protones reaccionan con los oxidrilos para generar agua. Entonces, esta es la neutralización que vamos a aplicar sobre la semireacción que hemos encontrado. Donde hay protones vamos a sumar oxidrilos. Es decir, por 4 protones agregamos 4 oxidrilos, pero como estamos agregando 4 oxidrilos en el lado de los productos, vamos a agregarlo también en el lado de los reactivos. Ahora que hemos agregado este nuevo anión, vemos que 4 protones y 4 oxidrilos entonces van a producir 4 moléculas de agua. Y ya teníamos agua en el lado de los reactivos.
Es decir, podemos todavía seguir simplificando las cantidades de agua que se ven. En total serían 2, 4 menos 2, 2, que se van a quedar en el lado mayoritario. Ahora que hemos simplificado todos los términos comunes, vamos a subir estos coeficientes que acabamos de encontrar, los vamos a transferir a nuestra reacción principal. Tenemos 4 oxidrilos, 3 nitratos, el óxido crómico, 2 cromatos, 3 nitritos y 2 moléculas de agua. Transferimos estos coeficientes. Nos dice que tiene que haber 4 oxidrilos. Esos provienen de las bases. Tenemos que tener 3 nitratos. Lo ponemos un 3 al nitrato de sodio. Deberíamos tener una molécula de óxido crómico y ya está igualado. Lo dejamos así. Vamos a los productos. Deberíamos tener 2 cromatos. Ponemos un 2. Deberíamos tener 3 nitritos. Ponemos un 3. Deberíamos tener 2 moléculas de agua. Ponemos un 2. Ahora sí, el siguiente paso es siempre realizar un balance de masa para ver si estos coeficientes realmente nos están ayudando a igualar la reacción. Entonces, si ya hemos subido los coeficientes, verificamos que todo lo que esté en los reactivos esté también en los productos. Entonces, vamos a hacer esto elemento por elemento. Veamos el cromo. Tenemos 2 en el lado de los reactivos y 2 en el lado de los productos. Solo para el cromo. Nitrógenos. Tenemos 3 en el lado de los reactivos y 3 en el lado de los productos. Potasio. Tenemos 4 que están en el hidróxido y 4 que están en el cromato de potasio. 2 por 2, 4. Sodios. Tenemos 3 y en el lado de los productos también 3. Oxígenos. Tenemos 3 fuentes de oxígeno en el lado de los reactivos. El óxido de cromo, el nitrato de sodio y el hidróxido de potasio. 3 más 9 más 4. Entonces suman esos 16. En el lado de los productos también tenemos 3 fuentes. El cromato de potasio, el nitrito de sodio y el agua. En el cromato tenemos 8. En el nitrito tenemos 6, 3 por 2, 6, y en el agua tenemos 2. Debemos reproducir esta sumatoria, que también hace 16. Veamos el hidrógeno. Tenemos en el hidróxido, la fuente de hidrógeno, serán 4. Y en el agua, en el lado de los productos, que 2 por 2 hacen también 4. Está igualada nuestra reacción correctamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando, dónde ha ocurrido la transferencia o movilidad de los electrones. Habíamos definido que el aumento en el estado de oxidación de cualquier elemento implica una oxidación, y en este caso viene a ser el cromo. ¿Por qué? Porque hemos visto que el cromo está cambiando de estado de oxidación de +3 a +6. Eso representa una oxidación. Y hemos identificado que la disminución en el estado de oxidación representa un proceso de reducción. En este caso, el nitrógeno pasa de +5 a +3. Es una reducción. Ahí están las semireacciones que nos muestran el mismo resultado, la movilidad de los electrones, quién libera electrones y quién necesita captar electrones para producir los productos. Entonces, la sustancia oxidada está definida como aquella que pierde electrones, aquella que libera electrones. Por eso incrementa su estado de oxidación. En este caso es el óxido de cromo. Y como es una sustancia que se está oxidando, que está liberando electrones, esta va a producir que otro se reduzca. Entonces, por eso es que el óxido de cromo, en nuestro caso, es nuestro agente reductor, porque va a generar reducción en otra sustancia. La sustancia que se reduce es aquella que gana electrones, que captura electrones, y como captura electrones produce una disminución en su estado de oxidación, una reducción. En nuestro caso es el nitrato de sodio. No se anota como elemento ni como anión, sino
del compuesto del que proviene la sustancia que está liberando o ganando electrones. Y como es una sustancia que se reduce, entonces va a hacer que otro se oxide. Por eso el nitrato de sodio se va a conocer como agente oxidante. Se verifica en la recta de números enteros que mostramos y en las semireacciones que hemos igualado. Espero que hayas podido entender este ejercicio y que puedas suscribirte para ver más ejercicios y no olvides repasar los anteriores que te van a ser de gran apoyo para consolidar cada uno de los pasos que estamos realizando, tanto en medio ácido como en medio básico. Espero que tengas un lindo día y este ejercicio te haya sido de provecho. Si conoces a alguien que pueda necesitar apoyo para resolver este tipo de ejercicios, por favor comparte este video y revisen todos los videos anteriores que ya hemos compartido, donde van a ver todos los tratamientos que se pueden realizar en reacciones igualadas a través del método del ion-electrón. Adiós.